Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as a love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna love, show me, Lord, how to love like Hoy veníamos del Anco con mi familia y siempre antes de salir oramos al Señor y le decíamos: Señor, llévanos a nuestra iglesia para adorar y exaltar juntos tu nombre. Y qué hermoso de poder estar juntos hoy, dándole gracias al Señor, exaltándolo, ¿cierto? Diciéndole santo, santo. Amén. Quiero leerles una porción de la palabra que se encuentra en 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Amén. En estos días hemos sabido de ataques nuevamente, ¿cierto?, de Estados Unidos, de otros países, ¿cierto? Y hemos estado ahí con iraní y todos estos pueblos, estos países que siguen en guerra, ¿cierto? Y tenemos que seguir orando y clamando al Señor. Amén. Y acá, como dice, y puede que hayan algunos hermanos nuestros ahí inmensos, también tenemos misioneros. Ayer en una cadena de oración a nivel nacional de la Asamblea de Dios decía: estemos orando por los misioneros. Hay ataques, muchos ataques, y la verdad es que ellos se ven expuestos todos los días ahí, y a veces a lo mejor las fuerzas decaen. Y nosotros con nuestra oración hacemos que ellos puedan levantar sus brazos. Amén. Podemos orar por ellos y decirles: Señor, sigue levantando sus brazos. Que ellos recuerden esta palabra. Que no es que Él se esté tardando, sino que está esperando que todos puedan arrepentirse y conocerlo realmente. Amén. Así que vamos a clamar al Señor por estas naciones nuevamente. Vamos a seguir clamando por nuestro país, ¿cierto? Estamos a puertas de que inicie un nuevo gobierno y sabemos todo lo que trae, ¿cierto? Sabemos todas las cosas, lo que el gobierno deja, lo que los otros toman, como todos los años, independiente del estado, del color político, sino que todos los años, cada tantos años, cuando hay un cambio, es algo fuerte para nuestro país. Amén. Y por eso necesitamos seguir orando por nuestra nación, por nuestro país, por nuestros gobernantes. Amén. Ponemos de pie. Señor, seguimos delante de tu presencia. Primero que todo, Padre, para darte las gracias. Gracias porque podemos exaltarte con libertad. Gracias, Señor, porque creemos que tal vez es ya lejano el que hay países donde no se puede adorarte, pero no, Señor. Hoy en día todavía hay muchos países, hay muchas zonas donde no es fácil adorarte con plena libertad, exaltarte a los cuatro vientos como acá lo podemos hacer. Y es un motivo de darte gracias, Señor, esta oportunidad que tenemos, esta libertad que podemos también de predicar tu nombre, de poder hablarle a otros de tu nombre, Señor, de lo que tú has hecho en nosotros. Padre, y de esa manera también los misioneros, Señor, van a esos países que aunque es imposible o donde los persiguen por hablar de tu palabra, por hablar de ti, Señor, ellos siguen haciéndolo. Y te pedimos, Señor, por estos países que están en guerra, que han habido situaciones muy fuertes en estos días, ayer, antes de ayer, fuertísimos, Señor, para cientos de personas. Y de ahí entre medio, misioneros y hijos tuyos, Señor. Te pedimos por ello, que sigas teniendo misericordia, que sigas mostrando tu amor, tu poder, Señor, frente a esas situaciones, que los sigas cubriendo, que ellos puedan dar testimonios hermosos de milagros que tú vas a hacer en sus vidas en estos procesos, en estos tiempos tan difíciles para esas naciones. Te pedimos, Señor, misericordia, y te pedimos, Padre, que los que aún no te conocen a través de estas mismas situaciones puedan caer rendidos delante de tu presencia y conocer tu poder, conocer tu amor,
Señor, aún en medio de las guerras, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que sus brazos están caídos, están cansados, que aún no ven respuesta y que tal vez este versículo que hablamos, Señor, nos dice que no es que tú te tardes, sino que tú estás dando el tiempo preciso para que muchos se arrepientan, Señor, para que puedan conocer tu palabra, Señor, y puedan conocer sobre todo tu amor y tu misericordia. Señor, estamos ya en marzo, es un nuevo año, un nuevo comienzo, Señor, para nuestra nación, con un nuevo presidente, con un nuevo gobernante, Señor, y te pedimos, Padre, que en tu infinita misericordia, Señor, con tu poder también, Padre, con tu gracia, puedas llegar a él, Señor, a través de gente que te conozca, Señor, realmente de corazón, y que esos ministros que dicen que son conocedores de tu palabra, que tengan el temor tuyo, Señor, y que de esa manera puedan gobernar, porque es la única manera que nuestra nación, Señor, sea prosperada, que estos gobernantes gobiernen bajo tu autoridad, bajo tu temor y tu sabiduría. Te los dejamos también delante de tu presencia, a nuestra nación este nuevo año, este nuevo comienzo, Señor. Pedirte también por todo, Señor, los proyectos, todas las cosas que cada uno como familia en Shalom vamos a hacer este año o tú nos vas a llevar en el tiempo a hacer, Señor. Que todo pueda ser direccionado siempre por ti. Que busquemos, Señor, tu guía, Señor, tu proceso, que tú nos muestres qué es lo que debemos hacer, tu temor también, nosotros tener ese temor, pero no es un temor que da miedo, sino que nos ayuda, Señor, a hacer las cosas según tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que podemos clamar juntos, gracias por lo que se viene, Señor, a través de tu palabra, Señor, y esta oración también que vamos a hacer para los estudiantes, Señor, en este nuevo inicio de clase. Gracias por tu presencia y gracias por poder compartir juntos de tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Saludar a quienes nos acompañan en redes y los invito a la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo número 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a arrancar, a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Miren cómo aparece lo que estaba en el corazón de Jonás. Jonás está abriéndole el corazón a Dios. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida. Tiene una verdadera crisis existencial y, por qué no decirlo, él tiene problemas de pensamiento suicida. Y es un siervo del Señor y está en la Biblia. En la Biblia está este problema también. Es inherente al ser humano, no es una cosa de que le pase a uno a otros, no. Y nosotros también podemos enfrentar esto cerca nuestro. No estamos libres de esto. Entonces, cuando te enfrentas a cosas donde pareciera ser que no hay salida, una de las cosas que generalmente le ocurre al ser humano es justamente la de dejar de existir. Y eso le pasó a Jonás. Quítame la vida, dice. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó el Señor una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual, dice, hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Se profundizó su crisis, observen esto. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas? ¿Es para tanto? ¿Tanto te enojas por la calabacera? ¿Esto es así de grave? Le quiso decir eso. Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Se le cayó todo a Jonás. Y dijo el Señor: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste,
Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y observen la respuesta. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Qué tremenda palabra. Esta semana hemos sido testigos de un bombardeo sobre el territorio iraní. Ha cobrado la vida de su principal líder religioso político, después de 40 años, y hay toda una convulsión en ese país. Sabemos que viven casi 90 millones de personas. Y es terrible escuchar esto en la tierra en donde Dios hizo el jardín del Edén. El Edén estaba entre el Tigris y el Éufrates. Ese es el terreno del Edén. Ese es el espacio, Irak, Irán, ¿no es cierto? Todo lo que hoy son esos países, eso era el Edén. Cuesta de creer que ahí empezó todo. Ahí empezó la civilización desde el punto de vista de la palabra. Ahí comenzó. Ahí que empezó todo, ¿ya? Todo lo que se entiende como la Mesopotamia es lo que la Biblia identifica como el origen de la humanidad. Allí está. Bueno, miren ustedes este escenario. Un profeta a quien Dios le dice, anda, dile a esa nación que se arrepienta. Era una nación sanguinaria, mala, y estaba a cargo de un tirano, un dios pagano tirano. En ese tiempo, los reyes eran visualizados como una especie de encarnación de Dios y tenían todo el poder, político, social, religioso, todo el control, todo el poder sobre una sola persona. Bastante parecido a lo que pasa hoy en Irán, bastante parecido. Bueno, Dios manda al profeta Jonás, pero Jonás se resiste, no va, pelea con Dios. Pero disfraza la pelea. Él no fue honesto. Él disfraza la pelea. Pelea con Dios, pero disfraza. Porque cuando tú tienes problemas con Dios y no eres honesto, no los asume, tu discurso disfraza, que es el gran problema que a veces tenemos en la comunidad cristiana, el disfraz de la verdad. Entonces, ¿qué hace Jonás? Le dice, ¿no es cierto?, que él se va, toma otro rumbo, el lado opuesto. Por acá tengo el lugar que Dios me dijo que fuera, yo voy a tomar un barco y me voy en la dirección opuesta. Eso hizo. Se sube a un barco, la Biblia relata el relato, lo dice, lo pueden leer, y el barco finalmente empieza a zozobrar, viene una gran tempestad, y en ese tiempo las interpretaciones mitológicas, las interpretaciones, ¿no es cierto?, mágicas eran la forma de entender la realidad. Y por ahí, ¿no es cierto?, aparece un marinero y dice, bueno, aquí hay alguien que está arrancando o hizo mal algo ante los dioses y nos vamos a morir todos por la culpa de ese. Queremos saber quién es, pero nadie habló de Jonás, nadie sabía quién era él. Hasta que finalmente Jonás, cuando el temporal comienza a ser más recio y vio que habían inocentes involucrados, dijo, yo soy. Efectivamente yo soy. Porque reitero, a pesar que yo disfrace la verdad, Dios siempre la saca a luz. No hay caso. Entonces aparece ahora Jonás diciendo, yo soy. Lo toman, lo tiran, se acaba el problema del temporal y viene esta escena, ¿no es cierto?, en que es capturado por un pez gigante, dice, un gran pez. Toda clase de especulaciones, Hollywood ha hecho con esto cosas absurdas, ¿no es cierto? Pero primero, no fue una ballena porque la Biblia no dice que fue una ballena. Segundo, no tenemos idea qué pez fue, porque a la Biblia no le interesa ese detalle. Lo que a la Biblia le interesa es que este pez lo capturó, Jonás tuvo oxígeno, pudo estar adentro del pez, del vientre, 3 días, 3 noches. Es evidente que no es un pez normal, no es un pez habitual, esto es una criatura para el momento, Dios tiene ese poder. Es como cuando hay crisis y de pronto aparece gente que rescata a otra y alguien los busca después y no existen. Hace poco, en la última crisis de los incendios, les contábamos el relato asombroso de una persona que fue ayudada por alguien con un coso que lo iba iluminando y después nadie supo nada de él, un ángel. De tal forma que
Dios tiene poder de crear un pez, Dios tiene poder de no crearlo, de Él es todo, Él maneja todo, Él hace lo que Él quiere. Esa es la fe que tenemos que llegar a entender. Nos cuesta, pero es la fe a la que tenemos que llegar a entender. Él es dueño de todo, así que las leyes son de Él las reescribe, Él las interpreta como Él quiere, Él hace los paréntesis que Él quiere. Eso fue lo que le dijo a Lot. A Lot le dijo eso. Es que el problema es que cuando tú llevas a Dios a la academia y lo pones sobre el escenario de un análisis lógico, no te va a resultar, porque Dios es mucho más que eso. Entonces no te cabe en el microscopio, Dios no cabe en un computador, Dios no cabe en nada. No hay inteligencia artificial que pueda interpretar a Dios. Entonces, finalmente, Jonás sobrevive y se transforma, ¿no es cierto?, en un aspecto esencial del cómo Dios le estaba hablando al mundo, porque así sería la historia de Jesús, la redención. 3 días y 3 noches en el pez. Y estuvo 3 días y 3 noches, hasta que finalmente el pez lo devuelve, y ojo, no lo devuelve en medio del océano, lo devuelve en la playa. Así que Dios tiene poder para resumir tu esfuerzo humano. Lo que tú a lo mejor vas a hacer en 40 años, Dios te lo puede dar en una semana. Así que no te afanes tanto en cómo tú tienes la casa, la propiedad, el auto, lo que sea. No vivas como los paganos, sino vive como un hijo o una hija de Dios. Los tiempos son de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Y cuando Él da y cuando llega la hora que Él te va a responder, aunque todo el mundo esté en contra tuya, Dios te va a responder. Porque Él es fiel. No hay que moverse de ahí. Bueno, tengo ahora a este profeta afuera, accede a la mala, va a Nínive a predicar y se convierte el soberano y todo el pueblo. Y alguien podría decir, esto es para celebrar, esto es para hacer fiesta. Y miren ustedes la reacción de Jonás. Porque cuando tú amas la verdad, cuando tú amas lo correcto, tú te alegras cuando pasan cosas correctas, porque son correctas. Pero vivimos en una sociedad donde todo está distorsionado. Entonces de pronto vivimos en una sociedad en que le estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y Dios no se equivoca. El problema es que Dios no vive de acuerdo a las redes sociales. Dios vive de acuerdo a la revelación que tenemos en la palabra. Él se autorreveló y nos mostró cómo es Él. Dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Dice que Él no puede sino amar la luz. Dice que Él es luz. No hay tinieblas en Él, dice. Todo es transparente. Bueno, luego de que todo el pueblo se convierte, Jonás cae en una crisis existencial y reclama a Dios. Y Jonás le dice, ¿te das cuenta? Estaba tan ciego que no entendía que uno en la tierra lo que hace son los planes de Dios y no los nuestros. No se hacen en la tierra los planes nuestros, se hacen en la tierra los planes de Dios a través de nosotros, que es distinto. Y entonces tiene sentido lo que nos contaba Cami, que él tenía planes, que él quería hacer cosas y que finalmente Dios las cambió. No fueron como él quería, fueron como Dios quiso, pero las hizo. Seguramente llegó al mismo lugar o mejor, pero en los tiempos de Dios y no los de ellos. Bueno, eso pasó acá. Entonces en este discurso, Jonás le dice que yo sabía que tú eres misericordioso. Y como yo sabía eso, lo que yo quería era que tú castigaras a ese pueblo, porque ese pueblo castigó a mi pueblo, mató gente, tenían sangre en sus manos. Yo quería que tú los destruyeras. Porque a veces cuando alguien obra mal con nosotros, qué ganas de vengarnos, qué ganas de qué rabia, ¿no? Y controlar ese impulso vengativo no es fácil. Por eso la palabra dice que hay que dejar lugar a la ira del Señor. No hay que nosotros tomar ese lugar, no hay que hacer eso. Bueno, el relato continúa y luego de este intercambio de argumentos, de visiones totalmente distintas, la una centrada en el yo de Jonás, y la otra centrada en el plan y el propósito de Dios, que Dios lo va a cumplir.
Y Dios le manifiesta su plan y le dice, ¿acaso yo no iba a tener piedad y misericordia de 120,000 niños y niñas que viven ahí? Fíjese que le eché un vistazo a nuestras estadísticas locales. Creo que estamos entre los 140, 150,000 todavía en la ciudad. No sé qué tan efectivo sea eso. Después de los últimos chascarros que han tenido los intentos gubernamentales por contarnos a todos, uno dice, bueno, eso dicen, no sabemos. Pero dejémoslo en 150,000. O sea, casi toda la población de Valdivia eran menores de edad. Segundo elemento, dice que habían animales. ¿Por qué hablo esto? ¿Por qué hablo esto? Miren ustedes la sensibilidad de Dios por los animales. O sea, parece que ese dicho que dice, ¿no es cierto? Si quieres ver a una persona que sea noble o no, ve cómo trata a los animales. Parece que algo de verdad hay en eso. Porque miren ustedes acá, dice que 120,000 niños y muchos animales. Y dice que a razón de eso, Dios fue movido a misericordia. Querida iglesia, nunca en la historia humana los niños han tenido tantas amenazas como hoy. Vicios serios, a corta edad. Fíjense que hay lugares donde les están dando alguna sustancia ilícita a través de dulces para que se hagan adictos. Vicios. Pornografía en un celular. Ejemplos de hogar que se destruyen al poco andar, sin ejemplo de hogar. Algo que es letal para un niño y una niña en su formación. Sabemos lo que produce eso, las secuelas que tienen. Yo trabajo con esas secuelas toda mi vida. Hay secuelas tremendas cuando un hogar no funciona. Toda la vida. Esa persona va a tener secuelas toda la vida. Dios puede transformar, sanar, es verdad, pero hay secuelas para toda la vida. Principios equivocados, ideas extrañas, lejos de Dios, cada vez más lejos de Dios. No tenemos el mejor escenario, tenemos el peor escenario. Tenemos que tomarnos el tema de los niños en la iglesia en serio. Tenemos que tomarnos el tema de los niños en nuestras familias en serio. No podemos seguir creyendo esta mentira que ese niño y esa niña es responsabilidad de ese papá y se fue, se acabó. Ni siquiera la ley chilena así lo ve. Porque yo como abuelo soy responsable también y no puedo cerrar mis ojos. Si al niño no le dan la comida, no le dan vestido, si pasa necesidad, si lo maltratan, si lo dejan solo, sola. La ley chilena lo contempla como un delito, no como una falta, es un delito. De tal forma que el cuidado por los menores, que el colegio sea el adecuado para él, para ella, el correcto, que es una tarea no fácil a veces. Que ese niño, que esa niña tenga la provisión que requieren sus necesidades, su vestuario, su alimentación, pero también su entorno sano. Sano. No podemos quedarnos callados si la niña o el niño está debajo de una banca en una fiesta a las 3 a las 4 de la mañana y ambos padres en la fiesta. No podemos quedarnos callados frente a eso. Tenemos una responsabilidad. La Biblia enseña que de ellos es el reino. Dios tiene una preocupación, pero también el niño y la niña tienen un estatus distinto delante de los ojos del Señor, porque no tienen la conciencia de pecado como nosotros. Y por lo tanto, la responsabilidad está endosada sobre nosotros. Así funciona delante del Señor. Y no podemos cerrar nuestros ojos. Y tampoco podemos decir, bueno, yo no tengo ningún lazo consanguíneo con ninguno, no me interesa. También ese es un pensamiento del diablo. La iglesia es una comunidad, es una familia. Y todos los niños que vemos acá, es una responsabilidad de todos nosotros involucrarnos. Fíjense que trabajé con los coreanos un tiempo, yo estuve de copastor en una iglesia coreana
Y el día domingo llegaban a esa iglesia muchos empresarios, muchos comerciantes, los primeros coreanos que llegaron a Chile, era gente de emprendimiento, de negocio, y llegaban a ese lugar porque ahí se hablaba coreano. La predicación, yo no cachaba una, se los prometo. Lo único que yo cachaba es cuando terminaba el culto. Amén. Era todo lo que yo cachaba. Y tenía que pastorear ahí. Era muy complejo. Entonces en esa iglesia fue donde más nombres tuve yo. Jata, Yata, Yatam, Jata, Jatata. Una cantidad de nombres que me pusieron, no podían pronunciar mi nombre. Y si algo yo aprendí de ellos, era el cuidado con los niños. Si algo el pastor hizo, el pastor John Guichó, un pastor famoso en el mundo, la iglesia de él es la más grande del mundo, pero si hay algo que ellos tenían era la preocupación por los niños. Y creo que nos falta eso en la iglesia. Nos falta, porque a veces hablamos mucho, pero hacemos poco. Y yo quisiera empezar a desafiarlos a ustedes. Quiero empezar a moverme este año, pero con decisión. Yo sé que no están las mejores condiciones dadas, pero nuestros niños tienen que tener lugares dignos, decentes. Tenemos acá espacio, sí, pero para salvarnos. Necesitamos invertir en los niños. Y yo quisiera invitarlos como iglesia hoy día a orar por ellos, a comprometernos también con el espacio de los niños, a enfrentar el desafío. Hay que construir. Tenemos que echar abajo eso. Tenemos termitas en esa construcción. Ya no sirve. Cumplió su objetivo. Pero no tenemos que pensar en la construcción. Lo que tenemos que hacer es pensar en los niños. Tenemos que pensar en los niños. Dios no pensó en Nínive. Lo que Dios hizo fue, a raíz de los niños, intervino en Nínive, que es distinto. Los niños movieron el corazón de Dios. Entonces yo quisiera invitarlos este año, por un lado, a tomarnos en serio esto, a trabajar, a orar, a meternos la mano en el bolsillo, cuando llegue el momento, a organizarnos, a hacer las cosas bien, transparentemente. Pero por otro lado, a que este año seamos capaces, no sé si el primer semestre, yo espero que sí, que podamos abrazar este año el proyecto de Perú y podamos apoyar este ministerio de estos jóvenes pastores que han incluso postergado su paternidad por este proyecto hermoso de comunidades donde los niños son mayoritarios en lugares de la selva, lejos de todo, de mucha pobreza, y donde yo creo que a través de lo que podamos hacer acá, vamos a poder bendecir comunidades enteras con muy poco. Créanme que lo poco de acá se multiplica mucho allá. Y yo espero este año, con la ayuda del Señor, que seamos capaces de abrazar este proyecto, de estar presentes, de no concentrarnos solo en lo nuestro, sino que también hacer lo que este pasaje enseña. Dios vio más allá de su mundo los niños que estaban en Nínive. Nuestra responsabilidad no solamente es que Cristo se forme en ellos, sino nosotros enseñarles un modelo correcto. Cuidar de ellos por su integridad física como corresponde. No puede ser que en Chile el Estado cuide más a un niño que una iglesia. No puede ser que una persona pagana, llámese abogado, llámese juez, un pagano, tenga más cuidado por el bienestar psicológico, físico de un niño, de una niña. O sea, eso no cabe en la mente de Cristo. Nosotros somos los llamados a tener el máximo cuidado porque tenemos conciencia de lo que hay allí. La formación de una vida, el desafío de que Cristo se forme en él. Yo quisiera en esta jornada orar por esto, al mismo tiempo de orar por los niños que hoy día entran a clases, mañana ya, y otros que ya entraron esta semana. En nuestra oración comprometernos con ellos y delante del Señor a trabajar de verdad, a mejorar, a volver a mirar la obra. No mirarnos entre nosotros. Cuando nos miramos entre nosotros empiezan los problemas. Vamos a mirar la obra. Dios nos puso acá para la obra. Y yo quiero invitarlo a trabajar sobre estos dos grandes pilares. Por un lado, que nuestros niños tengan un lugar decente, que la implementación, la infraestructura sea la adecuada. Y por otro lado, poder abrazar un proyecto misionero como es el de Perú, el de la selva peruana, del que ya les vamos a ir contando en la medida que vaya transcurriendo el año,
y donde vamos a organizar trabajo, donde seguramente algunos de los nuestros van a poder ir. Ojalá que pueda ir la mayoría. Ojalá puedan ustedes también algún día invertir algunas vacaciones en la obra y puedan ir a ver estos proyectos, a arroparlos, a trabajar con esas personas, a entender la obra, cómo es en otros lugares, cómo se hace la obra. Y tenemos este espacio para poder hacerlo. Quisiera hoy día, en el nombre del Señor, al orar, que ustedes puedan también comprometer su espíritu, su corazón, con esta gran inquietud y entender que este es nuestro rol, bendecirlos, orar por ellos, cuidar de ellos, tratarlos bien, respetarlos, quererlos, cuidarlos. Son cosas básicas, pero a veces se nos olvida. No podemos cuidar más al papá o a la mamá que al niño. No podemos cuidar más al tío o a la tía que al menor de edad. Es al revés. Tenemos que cuidar más al menor de edad. Esa es la prioridad delante del Señor. Y ojalá los adultos lo entiendan, todos lo comprendamos, porque ese es el corazón de Cristo. Los invito en esta jornada al orar al Señor por el año escolar, a también tener estas dos cosas que alberguemos en el corazón, que las empecemos a trabajar, a ponernos de pie en la obra de nuevo, allá no mirarnos entre nosotros y entender la obra sobre dos cuestiones que son esenciales. Las nuevas generaciones, lo que ustedes ven de niño hoy día, 15, 20 años, muchos de nosotros probablemente no vamos a estar, ellos van a continuar. Así que los invito a invertir en el futuro de la obra. Los invito a cuidar el futuro de la obra. Los invito a mirar con los ojos de Dios a la creación de Dios, tal como dice este pasaje, y le enseñó a Jonás que no podía mandar el arrebato, no podía mandar la emocionalidad, no era la pataleta la respuesta, no fue la respuesta que él hizo, que fue arrancarse, huir, con argumentos mentirosos, falsos, fraudulentos, que estaban intentando engañar a Dios. No podemos hacer eso. Tenemos que tener el corazón de Cristo, amarlos. Por eso los discípulos, cuando en un episodio se le acerca a los niños, los discípulos intentaron hacer lo que la cultura en ese minuto hacía. Estorbaban a los niños. De pronto alguno me dice, pastor, pero mi hijo estorba. No, ninguno de nuestros hijos estorba. Y cuando ustedes van a la oficina, los que tienen hijos menores, es genial que pasen con el hijo, que el hijo vea que el papá, la mamá va a conversar con el pastor para que sea normal para ese niño buscar ayuda. Ese es el modelo normal. Entonces, es verdad, es lo que decía la hermana Vicky, de pronto la gente cuando va a conversar al pastor tiene un cierto temor, un miedo, es una cuestión del diablo. Lo del Señor es distinto, está para bendecirnos, educarnos, ayudarnos, es el plan de Dios. Y eso tenemos que hacer con los niños, mostrar eso. Querida iglesia, te invito a orar en esta jornada por esto, a albergar en tu corazón el proyecto Perú y también la nueva infraestructura que tenemos que diseñar, pensar para nuestros hijos. Es una cosa que apremia, importante. Yo podría no hacer nada, soy abuelo, ya crié, pero ver y no hacer me hace como Jonás. No podemos ver y no hacer. Porque ahí están también los sobrinos, las sobrinas, ahí arriba suben los nietos, las nietas, ¿no? Esos suben también. No solamente suben los hijos de alguien, también suben los nietos de alguien, también suben los sobrinos, las sobrinas de alguien. Ese es el corazón que tenemos que tener. Los quiero invitar a que nos pongamos en pie, a los estudiantes que me acompañen acá adelante, por favor. Vamos a orar por ellos en el nombre del Señor, dedicar el año. Que Dios los libre, les guarde, les dé inteligencia, no sorprendan, que sus resultados sean maravillosos. Vamos a orar por sus padres, sus madres, vamos a pedir también provisión que sobreabunde, que no les falte nada. Vamos a orar por todas estas cosas. Por favor. Júntalos más, Maca, júntamelos más para acá, por favor. Más hacia acá. No se alejen de mí. Muy bien. Muy bien. Ya. Miren el ramillete que tenemos. Todas las edades, todos los cursos, somos bendecidos. Hay que cuidarlos. ¿Amén, iglesia? ¿Se entendieron los dos pilares que vamos a trabajar este año con los niños? ¿Sí? ¿Perú?
y ellos. ¿Y cómo lo hacemos con ellos? Pensando en dar una infraestructura que sea a la altura, que es lo que ellos ven cuando van a sus liceos, sus colegios, a la universidad. Tenemos que acercarnos a un estándar básico. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Y lo vamos a hacer con ayuda del Señor. Yo sé que los momentos nunca son oportunos, no hay momento oportuno. Construí un templo con la gente de Malalhue en un momento país difícil, e hicimos un templo hermoso, sigue siendo un referente en el pueblo. No pretendo acá hacer una torre, pero sí vamos a pedirle al Señor que nos dé fuerza para hacer algo digno, hermoso para ellos, bellos, y que cuando crezcan haya por ahí alguien que recuerde, yo recuerdo que sí me acuerdo de ese pastor que contaba chistes fome, pero igual algo hizo el viejo antes de morir. Por último hizo esta cuestión. Da igual, lo importante es que vean al Señor a través de nosotros y que nosotros demos lo mejor por ellos. Después de todo es lo mismo que ustedes hacen en sus casas por ellos, solo que ahora hay que hacerlo en la casa del Señor, con mayor razón. ¿Amén? Porque yo creo que en la casa ustedes a ellos se esfuerzan porque la pieza esté bonita, pintadita, ordenada, ¿sí o no? Sí, pues, que tengan todo lo necesario. Bueno, es el corazón colectivo ahora de todos nosotros por ellos. Oramos, me ayudan, extienden su mano derecha, por favor. Padre de toda gloria, gracias por este ramillete de vida, de ilusiones, de planes, de cosas preciosas que tú harás con ellos, Señor, que vas a sorprenderlos primeramente a ellos mismos, a sus padres, pero también a nosotros. Extendemos nuestras manos para bendecir sus vidas, para rogarte que en este año, Señor, tu gracia, tu brazo poderoso los guarde. Líbralos de toda especie de mal, guárdalos de la maldad, guárdalos del enemigo, líbralos del engaño, Señor. Presérvalos para ti y para tu gloria. Coloca en ellos a temprana edad una inquietud profunda por ti. Muéstrate, revélate a sus vidas, que tengan experiencias espirituales auténticas, reales, y en sus hogares vean, Señor, consecuencia, vean realidad, cosas concretas tuyas, para que ellos nunca duden de ti, sino que te amen con todo el corazón. Bendecimos sus vidas, bendecimos su año. Te rogamos, Señor, que sobre ellos la bendición gloriosa sobre sus mentes, su desarrollo físico, espiritual, emocional. Guárdalos de toda afectación, líbralos de todo accidente. Permite que su desarrollo cognitivo sea sorprendente. Bendito de ti, vuélvenos a sorprender este año y que sea notoria tu bendición, tu gracia poderosa, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y a ti los consagramos este año académico, para la gloria de Jesús. Amén. Amén.